Gloria al Señor. Vamos entonces a predicar la palabra en esta mañana, y a la prédica le hemos dado por título El León de Dios. ¿Cómo se llama la prédica? El León de Dios. Y vamos a trabajar en esta mañana en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y vamos a arrancar con el capítulo 3 en esta mañana. El León de Dios. La Biblia nos habla que Otoniel fue el primer juez que Dios estableció en el tiempo de la guerra civil de Israel. Este primer juez, Otoniel, era sobrino de Caleb. Este hombre, Caleb, fue el que hizo parte de aquellos famosos 12 espías que salieron a mirar lo que había en la tierra prometida. 10 de ellos trajeron malas noticias, desanimaron al pueblo. Hay que tener cuidado con las malas noticias. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron muy buenas noticias. Y aprovecho para preguntarte en esta mañana si esta semana ha recibido malas noticias, porque si ha recibido malas noticias, la semana pasada nuestra hermana Carolina Méndez, nuestra anciana, nos dejó una palabra increíble en nuestro corazón, y nos estaba hablando y diciendo de que una cosa es afrontar las pruebas con tus sentimientos y otra cosa es afrontar las pruebas creyéndole al Señor. Cuando miramos la palabra y enfrentamos la prueba, tenemos victoria en paz y esperanza, sabiendo de que el Señor va a cambiar el lamento en baile. Eso dice la palabra del Señor. La Biblia entonces nos enseña que Caleb era el tío de Otoniel, el primer juez que juzgó a Israel en tiempo de guerra civil. La Biblia también nos enseña que cuando murió Josué, el pueblo se desbocó y el pueblo empezó a pecar. Recordarles también algo que es importante. En un hogar debe de haber un líder. En una organización debe de haber un líder. La Biblia nos dice que la presencia o la ausencia de ese líder nos puede llevar a pecar. Debe de haber alguien que oriente. Qué bueno un esposo que oriente en espiritualidad, en la palabra del Señor. Qué bueno un padre de familia que tome a sus hijos y que oriente a sus hijos en la palabra del Señor. Yo sé que no podemos evitar que pequen, pero podemos ayudarles a reconocer el pecado de entrada, y ellos podrán evitarlo. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. ¿Lo tienen, familia? Jueces, capítulo 3, versículos desde el 7 hasta el 11, y dice así, léalo conmigo por favor. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En ese versículo vemos, olvidaron e hicieron lo malo delante del Señor. Siga conmigo. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risantaín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risantaín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, los hijos de Israel, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risantaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risantaín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. El nombre Otoniel significa el león de Dios. Pero si usted se mira el último versículo, se va a dar cuenta que dice la Biblia que por mano de Otoniel el Señor trajo 40 años de paz. ¿Cuántos necesitan paz? Estamos en un mundo donde todo mundo necesita tener paz. Dios utilizó a este hombre, el león de Dios,
con un carácter establecido, con principios fijados en el corazón. Un hombre que no retrocedía, ni iba ni a diestra ni a siniestra. Parece que heredó la casta de su tío Caleb. Un hombre que creía en el Señor. Pero la pregunta en esta mañana sería, ¿cómo Caleb, escúchelo, cómo Caleb pudo traer 40 años de paz? Casi toda una vida, casi toda una vida llenos de paz para toda una nación que repetía pecado, se prostituía, iba a la idolatría, vendía el temor del Señor y por lo tanto venía el castigo de Dios sobre su vida por la desobediencia. ¿Cómo Otoniel pudo traer paz por 40 años a toda una nación? Lo que puede hacer un líder cuando se consagra, lo que puede hacer un padre cuando teme al Señor de todo corazón. Y el primer punto entonces nos enseña, a manera de esta respuesta, que Otoniel era un experto en la espada, era un hombre experto en la espada. Y esto me llama la atención y está ubicado en Jueces capítulo 3, versículos del 1 al 3. Acompáñame por favor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas. ¿A quién? ¿A quién? A Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen ¿qué? ¿Conociesen qué? Hermanos, usted y yo tenemos que conocer la guerra. Escúchalo bien, tenemos que conocer la guerra. Dice la Biblia que Dios dejó estas naciones para que Israel conociera la guerra. Y en medio de la guerra, los hombres de Israel fueran formados. Formados. Las pruebas te forman, no te deforman. Te forman si las recibes por fe y las contraatacas en fe. Pero te deforman cuando te desaniman. Te deforman cuando te susurran al oído y te dicen: no leas la Biblia, no hagas un altar familiar, no vayas al ayuno, no vuelvas a la iglesia. La verdadera fe te exigirá en formación en el tiempo de la guerra estar allí para pelear la buena batalla de la fe. Alábalo si estás aquí. Siga leyendo conmigo, versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitan en el monte del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta llegar a Amad. Dice pues la palabra del Señor que Otoniel fue formado en tiempo de guerra. Era un hombre que conocía las artimañas del enemigo. ¿Conoces tú las artimañas del enemigo? ¿Conoces las maneras de engaño que Satanás utiliza para derribar tu fe? ¿Sabes cómo defenderte en tiempo de guerra? ¿Sabías que la Biblia se utiliza a manera defensiva y a manera ofensiva? Te defiendes con ella, pero también atacas con ella. Haces retroceder al enemigo, no por lo que dices tú, sino por lo que ha salido de la boca de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Otoniel fue diestro en la espada, formado en la espada, un hombre que sabía atacar, un hombre que sabía posicionarse en la guerra. Y no estoy hablando de guerra espiritual, claro que la hay, claro que la hay.
Pero estoy hablando, hermano, del diario vivir. ¿Acaso no siente usted que es el blanco de ataques? ¿Acaso no siente usted que Satanás quiere destruirlo? ¿Acaso no siente usted que las presiones de este mundo le quieren robar la paz? Es allí donde usted necesita ser formado en la palabra del Señor. ¿Usted está aquí? Dice la palabra que esta formación, este adiestramiento en la espada, trajo 40 años de paz como fruto de esa destreza. Esa formación en la espada trajo frutos enormes. Hermanos, muchos desprecian esta espada. Y yo quiero que usted me escuche bien. Muchos desprecian esta espada. No son diestros en ella. Todavía no memorizan un versículo. Todavía los ponen a buscar Génesis y se pierden. Escúchalo bien. Prefieren traer la Biblia de una forma sencilla, la Biblia, a la iglesia, porque este libro parece que les pesa. Y si les pesa también en el corazón. Familia, ¿eres diestro en esta espada? ¿La memorizas? Muchos no son diestros y utilizan versículos para autobendecirse, pero también utilizan versículos para criticar a los demás. Se volvieron expertos en versículos que les trae bendición y se volvieron expertos en versículos donde atacan a los demás, pero no son diestros en la palabra. Parabrasean la Biblia. No la conocen, no la abran, se llenan haciendo un pequeño devocional. Pero ¿sabía usted que en el devocional usted debiera de preguntarle a Dios y tomarse el tiempo para decirle: Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? En el devocional debías de quedarte unos minutos quieto y decir: Señor, háblame, no me quiero ir de aquí sin que antes me hables. ¿Eres diestro en la palabra del Señor? Algo que me llama la atención es que este hombre se preparó en plena guerra. ¿Eres tú de los que espera que llegue la guerra para prepararse? ¿Sabías tú que estamos en tiempos de guerra? ¿Sabía usted, mi hermano, que en este momento nosotros los cristianos somos el blanco de ataque de una sociedad que quiere exterminarnos? Míralo bien. La gente sale a hacer actos de vandalismo. Usted no ve a un cristiano ahí metido. Usted ve, sale la gente a pronunciarse en contra de reglas, a pronunciarse en contra de lo que los políticos o los gobernantes hacen. Pero usted no ve un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros se cumple la palabra que dice: somos llevados como ovejas al matadero. Somos nobles en el corazón. Pero hermanos, que esa nobleza nazca por la palabra de Dios en nuestro corazón. Este hombre trajo 40 años de paz simplemente por volverse diestro. ¿Y sabe qué me llama la atención? Míralo de una forma singular. Otoniel, solo un hombre trajo 40 años de paz. Y por eso les decía ahorita, ¿cómo sería un padre consagrado al Señor? ¿Cuántos años de paz le traería a su familia? ¿Cómo sería un empleado consagrado al Señor? Esa compañía sería bendita a causa de esa consagración. ¿Cómo sería un hombre y una mujer diestros en la palabra en el matrimonio? ¿No traeríamos paz a nuestros escenarios de guerra de parte del Señor? Mira el versículo 11, por favor.
Y vamos a hacer un ejercicio con el versículo 11. Leámoslo al revés, pero no al revés, sino invirtamos de pronto la primera frase y llevémosla al final. Dice el versículo así, leyéndolo al orden: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Pero ¿qué tal si lo leyéramos así? Y murió Otoniel y reposó la tierra 40 años. Familia, ¿qué les quiero decir? Que mientras que él fue diestro con la espada, fue que vino la paz. La paz no vino después de que él murió, fue en el tiempo que él vivió, siendo diestro con la espada, que hubo paz a su alrededor. Una paz que nació en un hombre y una paz que fue ejercida hacia todo un pueblo. Hermanos, la palabra de Dios trae paz. Y cuando usted la memoriza y la mete en su corazón, le va a llegar la ansiedad, pero usted se va a defender con la palabra. Y cuando venga la ansiedad y la preocupación, usted levanta esta palabra escrita en su corazón, y esa ansiedad, en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Se tiene que ir. Créamelo que funciona. Esa paz vino de esa manera. La paz estuvo con él hasta que murió, y luego continuó la guerra. Después vino otro juez, y en ese tiempo entre juez y juez era que el pueblo se prostituía, era que el pueblo dejaba de creer en el Señor. Familia, ahí es donde como pastor aprendí algo en 11 años. A que la iglesia no se debe de cerrar. Viene el invierno, y aquí en Charlotte o en norte de Carolina, si acaso en 15 años o 16 años que llevamos aquí, hemos visto tormentas de 1 pulgada de nieve. No sea de los que llama en verano a preguntar si hay culto el domingo, porque le voy a decir una cosa: esas puertas, mientras que yo sea el pastor de esta iglesia, llueva, truene o relampaguee, van a estar abiertas para la gloria de Dios. Le voy a decir una cosa: no retrocedemos, porque como el infierno no retrocede frente a los propósitos de tragarse sus almas, el cielo tampoco retrocede, avanzando a favor de aquellos que necesitan salvación. Es así que funciona, familia. Por eso perseveramos. Nunca hemos cerrado esas puertas, ni por pandemia, ni por lluvia, ni por catástrofe, ni por ausencia de hermanos. Por nada hemos creído en el Dios de los invisibles, en el Dios que todo lo puede hacer. Por eso insistimos en la escuela ministerial, porque usted allí se vuelve diestro en la espada. ¿Usted no ha visto el hombre? Quiere descubrir el espacio. ¿Cuándo? ¿Usted no ha visto el hombre? Quiere estudiar las profundidades del mar. ¿Cuándo? Cada que se mete encuentra algo nuevo, pero nunca le interesa estudiar las profundidades de Dios. No le interesa la ciencia de Dios. Lo único que quiere es estar en guerra con Dios. Eso es algo tremendo. Por eso insistimos y le decimos: hermano, hay ayuno, tráigase una pequeña meditación. Póngale cuidado. Pastor, ¿cuál es la mayor excusa que ponen los hermanos? No estoy preparado. Y en el día del juicio, si es que te toca el juicio, Dios quiera que no, o en el día de la recompensa, te van a poner un testigo, el ex endemoniado gadareno, que sabías tú más que él, que estando después de la liberación se sentó a los pies, y después de sentarse a los pies de Cristo fue y predicó el evangelio. No sabía nada de Jesús,
sabes tú más de Jesús que lo que sabía el endemoniado gadareno. Mas sin embargo salió inmediatamente a predicar las buenas nuevas de salvación. Familia, ¿cuándo vamos a estar preparados? Si usted de los que dice no estoy preparado, pues prepárese. Si usted de los que dice no me alcanza el tiempo, ¿cómo para otras cosas le alcanza el tiempo? Si usted de los que dice, pastor, es que uno es el don de otra persona y otro es el don de otra persona, pues déjese utilizar en su don, sírvale a los demás. Un hombre diestro en la espada. Cuando usted es diestro en la espada, usted va a encontrar un fenómeno espiritual en el corazón, que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted dice, ¿qué me está pasando en el corazón? ¿Y sabe qué le está pasando? Que la palabra se está volviendo un tronco de vida, se está volviendo un árbol de vida, y empieza usted a hablar la palabra de Dios y afectar lo que está a su alrededor. Empieza usted a caminar en fe y afectar lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Por el motivo de que se volvió diestro en la palabra. ¿Conoces la palabra? ¿La utilizas? ¿Vives por ella? Donde no hay formación, no hay carácter. Escúchelo. Donde no hay formación, no hay carácter. Por eso cuando usted llegó a Cristo, póngame cuidado, usted llegó a Cristo y me dijo, pastor, recibí a Cristo en mi corazón. Le voy a decir a mi esposa, ¿tienes esposa? Esa esposa es de Cristo. Pastor, pero tengo hijos. ¿Tienes hijos? Esos hijos son de Cristo. Un momentico, pastor. ¿Esposa? ¿Hijos? Pastor, pero yo trabajo. ¿Tienes trabajo? Ese trabajo es de Cristo. Pastor, pero en mi trabajo tengo compañeros. ¿Tienes compañeros? Ese compañero es de Cristo. Pastor, ¿y el tiempo? ¿Tienes tiempo? Ese tiempo es de Cristo. Por eso la Biblia dice, o todo o nada. O me das todo o no me des nada. ¿Usted está aquí? ¿Qué tan importante tener el carácter de Otoniel? Se forma con la disciplina. Se forma. La Biblia nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 10, ¿por qué es necesario formar? ¿Por qué es importante que usted se vuelva diestro con la palabra? Mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen, familia? Dice, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Por quién? ¿Por qué tenemos que ser diestros en la palabra? ¿Por qué no cerramos esas puertas? ¿Por qué tenemos escuela ministerial? ¿Por qué le animamos a que haga parte de un altar familiar? Porque no queremos que usted se olvide de Dios. Porque a usted le es muy fácil y a mí olvidarme de Dios. Porque para usted es muy fácil hacer que las cosas suyas, sus responsabilidades, sus metas, sus logros, sus propósitos giren alrededor de usted mismo. Pero es que es al revés. Si usted quiere tener victoria en Cristo Jesús, haga que toda su vida gire alrededor de Dios, no Dios alrededor de toda su vida. ¿Ha metido usted a Dios en su agenda personal? ¿En su agenda de vida? ¿Lo ha metido de tal manera que usted sabe que tiene que venir a la iglesia? De que esta es la hora para venir a la iglesia, de que tiene un altar familiar, de que tiene una escuela ministerial. ¿Lo ha metido? Hermanos, usted no puede decir que es creyente si usted no ha metido a Dios dentro de su vida. Usted no lo puede afirmar. Usted supone que es, usted lo inventa que es, pero usted no lo es. El cristiano da todo por Cristo.
lo da absolutamente todo por Cristo. Y eso es importante que usted lo entienda. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál sería su excusa para usted no servirle al Señor como tiene que servir? Porque yo hasta ahora no la conozco. Conozco más bien la rebeldía de nuestros corazones, la dureza de nuestra alma, el deseo de ganar un mundo que es pasajero, el deseo de tener una estabilidad que hoy tenemos y mañana no tenemos. Lo conozco más fácil y eso se convierte en las excusas de nuestra vida. Pero a este hombre, Otoniel, no le puedo contar solamente la única característica de que era un hombre diestro en la palabra. No, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Otoniel era un hombre que reconquistaba. ¿Era un hombre que qué? ¿Era un hombre que qué? Reconquistaba. Escúchelo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo de Josué y de Caleb, ahí andaba él siendo un niño o un adolescente, preparándose en la guerra, viendo conquistar antes de entrar a la tierra prometida. Hizo parte de ese paquete de personajes que acabaron con reyes antes de llegar a la tierra prometida. Él era un conquistador, pero cuando llegó a la tierra prometida, siguió reconquistando. Y esto a mí me llama la atención. Me llama la atención porque muchos creyentes se quedaron en la conquista. Ya tienen esposa, ya tienen hijos, tienen una entrada económica allí. Pero llegó un día en un descuido espiritual que les entraron de nuevo los malos hábitos. Y ya con los malos hábitos no pueden. Ya no tienen tiempo para el Señor. Ya no viven para el Señor. Ya no le sirven al Señor. Y lo que antes conquistaron, ya ahora eso los conquistó. Y en vez de tomar una posición adelante de ser reconquistadores, lo que hacen es que retroceden. ¿Y qué dice la Biblia? El que retrocede no le agrada a mi alma. ¿Es usted un reconquistador? ¿Es usted un reconquistador? Otoniel, un león de Dios que conquistaba y reconquistaba la tierra que le pertenece a Dios. ¿Y qué tierra le pertenece a Dios? Bueno, empecemos por lo más sencillo. Tu cuarto. Y esto es un lema de la iglesia. El joven que no conquista su cuarto, no conquista su vida. Pero dejemos de darle juguete a los jóvenes. Quitemos la palabra joven y coloquemos la palabra adulto. Y llévelo y transpórtelo a cualquier área de su vida. Y usted es capaz de terminar el lema y entender de que Dios le está hablando a usted. Es fácil entenderlo. Empecemos por lo más sencillo. Hablemos del tiempo. ¿Has conquistado o reconquistado el tiempo? ¿Te dura el tiempo? Mire, gracias a Dios que somos latinos. Pero yo recuerdo que en Colombia, desde que nos levantábamos 6 de la mañana, ya había gente en los balcones. Cuando usted se pasaba de casa, su vecino sabía el escaparate que usted había comprado hace 20 años atrás, y el vecino decía, el mismo escaparate. Porque pierden el tiempo. Familia, estamos en un país que es maravilloso. Este país a usted lo forma o lo deforma. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El tiempo. Hay gente que dice, no, lo hacemos mañana, vine tan cansado. Y yo en este país, desde que llegué, empecé a formar a mi esposa en esa parte. Porque mi esposa decía, papi, la otra semana. Papi, mañana, mami, ensanchemos la semana. En estos días, y se lo voy a explicar de una forma paisa. Paisa. Esta semana tocaba hacer arepas en la casa. Ya teníamos días sin comer arepas.
Y estábamos cansados, todos estábamos trabajando. Y llegué un día y le dije, no, negra, vamos a hacer arepas. Lo cocinamos el maíz, preparamos el maíz, llegamos por la noche cansados, fatigados, y encontré la respuesta. Papi, mañana, de no, no, negra, hagámoslo hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted mañana le va a agregar un cansancio más al día. Pero si a usted en la noche le agrega el cansancio de terminar, ¿dónde termina usted? En la cama. Usted hace el trabajo, le mete la mano y luego pajaritos a dormir. Descansó toda la noche. Pero si usted lo dejó para el otro día, ¿qué va a encontrar usted el otro día? Una actividad más que se va a chupar en su cansancio. Por eso los cristianos, si queremos tener un buen lunes, tenemos un buen domingo. Aquí lo hemos explicado. Esto es importante que usted lo tenga en su corazón. Ah, pastor, pero usted arrancó por lo más sencillo. Bueno, conquistó Otoniel reyes de Mesopotamia porque era tierra que le pertenecía ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué tierra le pertenecía al Señor? Empecemos con lo más difícil, tu cuerpo. ¿Conquistaste tu cuerpo? ¿O lo reconquistaste? ¿Es tu cuerpo del Señor? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué le metes a tu cuerpo? ¿Qué le das a tu cuerpo? ¿Cómo decoras tu cuerpo? ¿Es tu cuerpo del Señor? Familia, ¿es su mente del Señor? Porque así somos fáciles para pecar con esta. Ligeros para pensar, para emitir un juicio por delante, para degradar a una persona. Yo recuerdo una figura que utilizamos aquí, de una madre que tenía cansada a su niño. Y el niño decía, pero yo a mi mamá no le veo nada malo, no habla nada malo de nadie. Y un día le fluyó el pelado. Le voy a hacer una pregunta a mi mamá. Mamá, ¿qué piensas del diablo? Ay, cogí a mi mamá. Y la mamá le dijo, pues, que tengo que aprender de él su perseverancia. Algo que me gusta de Otoniel, dentro de sus características, es que era un hombre que vivía armado. Armado era armado. No se desarmaba para nada. ¿Cómo vienes a la iglesia? Porque hay veces vienes armado. Armado de mal genio, armado de mala actitud, armado de rabia, armado porque peleaste con la esposa y ese cuentico barato de hace años. Vaya usted porque yo no me siento bien. Vaya usted porque yo no me siento digno, nunca he sido digno. Hay gente que no viene a la iglesia porque tuvo un problema 5 minutos antes de venir a la iglesia. No, ¿para qué le voy a dar esto al Señor? No, déselo. Venga a la iglesia, no se deje engañar del diablo. Hermanos, Otoniel vivía armado. Experto en la espada. Y me encanta mucho esta parte, porque hay veces venimos armados así. Qué bueno que vinieras desarmado. Y vinieras desarmado de tal manera que Dios armara tu vida en este lugar. Y renunciaras a tu soberbia, a tu orgullo, a tu falsedad, a tu invento, al querer ser similar a algo espiritual, pero no lo eres. Y Dios armaría tu vida. Pero hay muchos que vienen a la iglesia y son dotados de armamento. Reciben palabra de fe, la meten aquí. Reciben palabra de esperanza, la meten aquí. En el culto saltan de gozo y de alegría. ¡Qué palabra, qué culto, qué servicio! Y termina el culto y dejan todo el armamento aquí. Se armaron aquí, pero enfrentan al mundo desarmados. Y llevémoslo al plano físico.
Usted no ha visto que en este tiempo, me contaba un hermano aquí en la iglesia, es donde más los estadounidenses han comprado armas. Armas por doquier. Pero hay gente que tiene una política que yo no entiendo. Yo no la entiendo. Voy a comprar armas para mi casa porque tienen una sensación de que alguien se va a meter y que algo va a pasar. Y se arman solamente en su casa. Y yo me hago una pregunta, ¿y la misma sensación no la tienen manejando? La misma sensación no la tienen los manes de FedEx o de UPS que manejan los camiones que le roban las cajas por detrás. ¿Por qué no se va armado para la calle? ¿Por qué tiene armas solamente en su casa? Yo me hago esa pregunta. ¿Sabe? Permítame contarle algo que fue cierto, totalmente cierto. Una muchacha trabajaba en Walmart, creo que todavía trabaja, era la repostera de Walmart. Salía a la 1 de la mañana de Walmart. Y cuando salía ella manejaba solita y llegaba un momento en que las carreteras no tenían luces, carretera destapada aquí en norte de Carolina para llegar a su casa. Y un día dijo, voy a comprar un arma. Yo voy a comprar un arma. Y se compró una pistola. Y le puso a la pistola el nombre de Ruth. Le la llamó Ruth. Y salió de Walmart de trabajar cansada una noche. Y llegando, faltándole 2 o 3 millas para llegar a su casa, había un carro atravesado con un man afuera. Así hice yo. Y el man se le acerca y le dice, te bajas del carro. La iba a secuestrar. Y la muchacha le dijo, a mí, pero mi amiga Ruth viene atrás. ¿Tu amiga Ruth? Y ella le decía, es que está dormida. Déjeme, yo la despierto. No, se va a hallar un paquete de 2 mujeres. La dejó salir, le sacó a Ruth y le dijo, Ruth te saluda. Es una historia real. Vivía armada todo el tiempo. Usted vive armado todo el tiempo de tal manera que cuando vengan las acechanzas del diablo, tenga con qué responder. Hay mucha gente que se está armando porque dice, pastor, es que el mundo se va a volver un caos. Hermano, déjeme decirle una cosa, sí, el mundo se va a volver un caos, pero el problema es que usted no haga parte de ese caos. Porque la Biblia dice que cuando usted está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con usted. Eso dice la Biblia. ¿Necesita usted un arma? Oh, sí. Y yo les voy a hacer una confesión, porque aquí tengo que hacerles una confesión. Yo también compré un arma. Una Biblia Magnum 44. De este tamaño. Como yo tengo una casa de 2 pisos, ladrón que pase por debajo le dejo caer esa Biblia. Señor, ahí te lo envío. Familia, ¿qué está haciendo usted con esa preparación? Y eso nos lleva a un segundo punto para terminar. El punto dice, olvidarse de Dios, hacer lo malo, es igual servir a otros dioses. Olvidarse de Dios, hacer lo malo, es igual servir a otros dioses. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 3. Y esta vez lo vamos a leer del 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos. ¿A quién? Esto es maravilloso.
Siga leyendo. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y formaron de sus hijas y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron ¿a qué? A sus dioses. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidarse de Dios es algo que no es somero. Hello. Olvidarse de Dios es algo que no es somero. Pero olvidarse y hacer lo malo es peor que peor. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú, al no ser diestro en la palabra y conocer lo que dice la Biblia, te olvides de Dios. Y no solamente tú, sino las próximas generaciones. Y al olvidarte de Dios, empieces a hacer lo malo. Una cosa es olvidarse y hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y otra cosa es olvidarse y hacer lo malo ante los dioses de este mundo. Los dioses de este mundo no te condenan. Los dioses de este mundo te dicen: hágale, cometió un error, no hay problema, continúe. Los dioses de este mundo te dicen, te echan a perder, pero el Dios de nosotros nos brinda salvación. Eso es importante. Los dioses de este mundo no te hablan de las consecuencias. Nuestro Dios nos dice: si pecas, tienes consecuencias. No peques, no ames el pecado, apártate de él, organiza tu vida. Si ustedes analizan el libro de los Jueces, van a encontrar tres conductas. La primera, un pueblo que al obedecer era bendecido por Dios, bajo una cobertura de Dios. ¿Has probado el obedecer a Dios? ¿Lo has llegado a probar? Cuesta, pero es una bendición. Andaban tranquilos, sabían que el próximo rey se lo iban a echar a la muela. Sabían que el próximo rey lo iban a derrotar. ¿Por qué? Porque andaban en bendición y sujeción a Dios. Hay tres cosas que se repiten en la historia de los jueces. Una, un pueblo que quiso obedecer. Pero dos, un pueblo que ya no quiso obedecer y que se quiso apartar del Señor. Un pueblo que empieza a olvidarse de Dios y a desobedecer. Y como desobedecía, caía en esclavitud. ¿Y caía en esclavitud por quiénes? Por las naciones que estaban a los lados, cerca de ellos. Permíteme, te hago una pregunta. ¿Cuáles son las naciones cerca de ti que te esclavizan? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus finanzas? Porque están cerca de ti. Pero dice la Biblia que esas naciones las dejó Dios allí. ¿Sabes por qué? Porque Josué no las conquistó. Porque el pueblo de Israel no las conquistó. Quiere decir que los enemigos que tengas a tu alrededor, llámese en familiares que roban paz, llámese en familiares que no te dan esperanza, llámese en amigos, llámese en hermanos en la fe, no han sido vencidos a causa de que tú no has querido conquistar el pecado de tu vida. Cuando tú conquistas, él derrota. Pero cuando tú decides dejar algo para el futuro, ese algo se encargará de atormentar tu vida. Esto a mí me llama la atención. Esto es importante que usted no lo olvide. ¿Cuáles son las personas cerca de ti que se han convertido en tus enemigos? ¿Será que cuando tenías el tiempo de vencerlos, de enseñarles principio, de enseñarles madurez, de enseñarles confianza en el Señor, de enseñarles temor al Señor, no lo hiciste? ¿Y sabe qué es lo más lindo de eso? Que Dios tiene misericordia
y utilizaba a esos enemigos para que Israel, ¿qué hiciera? Clamara: Señor, líbrame de estos enemigos. Quiere decir que los enemigos que te atormentan ahora fueron enemigos que tú no conquistaron, que no conquistaste. Y el día en que quieras conquistarlos, te basta clamar al Señor, pedirle perdón a Dios, arrepentirte de lo que no hiciste, borrón y cuenta nueva, y empezar de nuevo con el Señor. No sé si en esta mañana tú lo quieres hacer. No sé si en esta mañana quieres arrancar. Me gusta porque usted lee esta historia y dice la Biblia que Israel, cada que era sometido y esclavizado, clamaba. ¿Qué hacía? Clamaba. Pero me hubiera gustado que la palabra clamor fuera acompañada de arrepentimiento. ¿Qué tal si la palabra hubiera dicho: y este pueblo clamaba con gran arrepentimiento? Pero no se arrepentían, solamente clamaban para ser librados en el momento, porque querían continuar con su pecado. Una cosa es clamar y otra cosa es clamar con arrepentimiento, con dolor en el corazón. Los cristianos no practicamos el pecado. Los cristianos le huimos al pecado. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre vosotros queréis hacer. ¿Cómo? ¿De quién es hijo usted? Porque si usted quiere hacer los deseos de este mundo, usted tiene un papá. Y no le quiero decir el nombre porque lo acaba de decir a ratico. Pero si usted quiere hacer la voluntad de Dios, la promesa es que usted va a permanecer para siempre y que usted va a ser bendecido, prosperado. Eso dice la palabra del Señor. Y hay una tercera parte en este ciclo repetitivo. Israel clama al Señor. ¿Cuántas veces has clamado al Señor? ¿Cuántas veces lo has hecho desde adentro, con un corazón arrepentido? ¿Saben una cosa, familia? Yo hace muchos años me cansé de pecar y encontré que el día, no soy perfecto, que me cansé de pecar, era el día en que Dios más había humillado mi alma, más me había puesto a comer de lo que yo no quería comer. El pecado que busqué fue el pecado que encontré. El pecado que deseé fue el pecado que me azotó. El pecado que cometí fue el pecado que me visitó. Y en vez de huir de las manos del Señor, caí de rodillas y no solamente clamé, sino que le dije: cambia este corazón, rómpelo en 1000 pedazos y hazlo de nuevo. Porque usted me podrá llamar extremista y yo se lo he enseñado. ¿Extremista? Pastor, porque no hago un altar, porque no pertenezco a una escuela ministerial. ¿Y qué tal de aquellos que empiezan y no terminan? ¡Ja! Piensa, medita. ¿Extremista? Se lo digo yo, extremista el diablo. Que usted ve pornografía y a los 15 días tiene una prepago por ahí preparadita para usted. ¿Extremista? Extremista el diablo. Que coge una niña a los 14 años que no tuvo papá y mamá y lo primero que hace es prostituir de pronto su cuerpo. ¿Extremista yo? ¿Extremista el diablo? Que le da una fumadita de un piel roja y termina usted hueliéndosela toda. Perdóneme el vocabulario, pero usted debe de aprender, mi hermano, que detrás de su alma va Satanás y que lo va a volver ropa de trabajo si usted no está preparado para enfrentarlo a él. Terminemos con el tercer punto. Y está ubicado en Jueces capítulo 2, versículos del 16 al 23. Pero yo les voy a hacer un pequeño favor a ustedes en esta mañana. Jueces capítulo 2,
Y yo les di a ellos del 16, pero permítanme, yo se las leo desde el 11. Y usted se conecta conmigo en el 16. Y el tercer punto es, Jehová estaba con el juez. ¿Con quién estaba Jehová? Y me pareció tan tremenda esta porción, y yo quiero que la lea. Yo la voy a leer desde el 11, y aquí creo que la tienen desde el 16. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, óigalo, la mano de Jehová estaba contra ellos para bien. ¿Para qué? No solamente Dios bendice. ¿Por qué me va mal? Acabo de comprar una vaca de 1 millón y hago un negocio y la cambio por 2 gallinas de 500,000. ¿Por qué me va mal? Pero si yo estoy haciendo lo correcto, ¿no será que Dios se ha puesto contra ti, contra tus hechos? Dice aquí el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. El 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y mire lo que dice el 16 en adelante. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Mire, las dejó Josué, no las conquistó, para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice la Biblia que Dios estaba con el juez, pero no estaba con el pueblo. Como pastor, llegan muchos hombres a mí y muchas mujeres y me dicen: pastor, no sé qué hacer. Tengo problemas aquí, tengo problemas aquí. Oiga, es un maremoto de problemas. Problemas por todas las partes. Dice: se levantó Satanás, se levantó el enemigo. No me sonríe la parte financiera, tengo problemas económicos, voy de camino a la quiebra. Mi esposo, y no tengo una buena relación con mi esposa. ¿Y sabe qué siempre digo yo? ¿Será eso importante? Porque ¿sabe qué sí es importante? Que Dios esté con este juez.
Y si está Dios con usted, todos esos problemas que tiene a su alrededor, Dios los va a cambiar de bien para mal. Eso dice la Biblia. Y moría el juez y el pueblo se prostituía. Hermanos, mientras que usted tenga la oportunidad de ser sacerdote de su casa, sea un hombre donde Dios diga: yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, el alrededor tuyo va a cambiar y terminará dándole la gloria al Señor. Yo soy de los que creo así. Preocúpese porque la presencia de Dios vaya con usted. Preocúpese porque usted sea un juez con el cual Dios tenga una relación perfecta. Preocúpese que sea usted. ¿Qué dice la Biblia? Camina el justo en integridad y sus hijos son bienaventurados después de él. ¿Qué tiene que hacer usted? Camine usted en integridad, busque usted a Dios, no olvídese del resto. Mire, no se me olvida esa frase de Carolina la semana pasada. Hay personas que se sientan en una mecedora y ¿qué es? Piensa en el problema, y piensa en la situación, y piensa en el agravio, y piensa en la ofensa. No, párese de allí y busque al Señor, entréguele su corazón al Señor. Sea como Otoniel, diestro en las armas y un hombre que no se iba a olvidar nunca de Dios. ¿Usted está aquí? Alábelo, mi hermano, póngase de pie, por favor.